Muy buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a conversar acerca de los signos vitales y del examen físico. Vamos a recordar brevemente el aspecto de los signos vitales, pues este contenido ya fue recibido por ustedes en el taller de signos vitales que se les impartió al inicio del estudio de la carrera. Los signos vitales son signos de vida, son parámetros clínicos que nos van a orientar acerca del estado de salud del paciente en el momento en el que realizamos su examen. Dentro de los signos vitales vamos a examinar la tensión arterial, la temperatura, el pulso y la frecuencia respiratoria. Hay que tener en cuenta el esquema del ritmo circadiano, que es como un reloj que define el funcionamiento de cada sistema, para el cual vamos a tener un momento de actividad máxima del sistema en el día y un momento en el que vamos a tener un mínimo de actividad en ese sistema. Es importante revisar cómo se comporta el ritmo circadiano para cada sistema para poder evaluar según la hora del día en la que nos encontramos cómo es el funcionamiento natural, fisiológico de este sistema para el cuerpo humano según la hora del día en la que estamos examinando al paciente. La temperatura no es más que el equilibrio que se establece en el cuerpo entre la cantidad de calor que se produce y la cantidad de calor que se pierde. Los valores normales de temperatura en un paciente sano van a oscilar entre 36 y 37 grados. En dependencia del sitio donde vamos a tomar la temperatura, pues así va a ser el valor normal de la temperatura. Por ejemplo, en la boca es normal hasta 37.3, en la axila y en la ingle hasta 37 grados, y en el recto es normal hasta 37.6. Existen varios sitios en el cuerpo en los que podemos hacer esta medición de la temperatura dependiendo del tipo de termómetro que vayamos a utilizar. Podemos medir la temperatura con las cintas específicas a nivel de la frente. Hay como una pistolita que se utiliza para medir la temperatura a nivel del oído. Con los termómetros digitales y de mercurio que nosotros convencionalmente tenemos, podemos medir la temperatura a nivel de la boca o de la axila. Y en el caso del recto, la medición de la temperatura se realiza con un termómetro especial para este tipo de medición de la temperatura. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la edad, así va a ser el comportamiento de la temperatura. Los parámetros que se establecen como normales según la edad del paciente. En el caso del recién nacido, la temperatura va a ser normal hasta 37.7. Ya en el caso del lactante, pues hasta 37.2. Y entre 2 y 8 años ya la medición de la temperatura pasa a ser la misma que la de un adulto. Siempre manteniéndose un poquito más elevada, porque ya a partir de los 9 años los niños manejan las mismas temperaturas de un adulto, ¿sí? Pero teniendo en cuenta la medición de la temperatura, podemos definir como alteraciones en el caso de que la temperatura se eleve por encima de los 38 grados, es considerado hipertermia o fiebre. Y en el caso de que la temperatura disminuya por debajo de los 35 grados, estamos hablando de una hipotermia. En el caso de que la temperatura, los valores estén por encima de 37, pero antes de llegar a 38, entonces hablamos de un estado de febrícola, que es un estado en el que la temperatura no es normal, pero todavía no hay fiebre. En el caso de la hipotermia, tenemos que hacer una división entre la hipotermia leve, la moderada y la severa, según los parámetros de medición de la temperatura y las escalas que se establecen para establecer este tipo de clasificación. Tenemos también la frecuencia respiratoria, que se define como el número de veces que una persona respira dentro de un minuto. La frecuencia respiratoria también varía según la edad del paciente y en esta tablita ustedes pueden consultar cuál es el rango establecido como normal para un paciente según su edad. En el caso de un adulto joven, la frecuencia respiratoria normal es desde 15 hasta 20 respiraciones en un minuto. En caso de que el paciente respire más de 20 veces por minuto, estamos hablando de una taquipnea o una hiperventilación. Eupnea, que es la respiración normal, EU significa normal. Normal frecuencia respiratoria de 12 a 19 respiraciones por minuto. Hablamos de una bradipnea o una hipoventilación cuando la frecuencia respiratoria desciende de 12 respiraciones por minuto.
y el término apnea se refiere a el momento en el que se suspende la respiración. Hay que tener en cuenta que en el caso de los pacientes que manejen cifras de frecuencia respiratoria entre 12 y 14, no hay una alteración como tal, pero no está normal el parámetro. Recuerden que en un adulto la respiración es normal de 15 a 20. Si está respirando 12, 13, 14 veces por minuto, entonces requiere de una observación. Habría que observar al paciente por un tiempo para ver cómo va a evolucionar, si su frecuencia respiratoria se va a normalizar o si va a seguir descendiendo. En el momento en el que la frecuencia respiratoria desciende de 12, entonces ya hablamos de una hipoventilación como tal. Muchas veces podemos hacer una evaluación complementaria a la frecuencia respiratoria con la medición de la saturación de oxígeno, y eso también nos va a permitir poder evaluar de mejor manera cómo se encuentra el estado de oxigenación de las células de este paciente. En el caso de la saturación de oxígeno, la saturación normal es de 95% al 100%. En el caso de que la saturación de oxígeno se encuentre entre el 91 y el 94%, hablamos de una hipoxia leve. Cuando desciende de 90 hasta el 86%, hablamos de una hipoxia moderada, y por debajo del 86% hablamos de una hipoxia severa. De esta forma, con la medición de la saturación de oxígeno, podemos tener también una mejor idea de cómo se encuentra el estado de oxigenación de los tejidos en el paciente. En el caso del pulso, hablamos de la sensación palpatoria que se siente cuando se presiona una arteria contra una eminencia ósea. Y la técnica correcta para medir el pulso es de esta forma. Con los dedos índice y corazón vamos a colocar el pulpejo de los dedos relativamente al mismo nivel y vamos a hacer presión. Recuerden que para poder sentir el pulso tenemos que hacer presión de la arteria contra la eminencia ósea, y de esta forma vamos a sentir las pulsaciones. Recordar también que en esta clase que dimos de signos vitales revisábamos los diferentes pulsos. Tenemos el pulso temporal, tenemos el pulso carotidio, tenemos el pulso axilar en el hueco de la axila, tenemos el pulso humeral o pulso braquial, tenemos también el pulso radial, el pulso cubital, el pulso femoral, el pulso popliteo detrás de la flexura de la rodilla, en la fosa poplitea. Tenemos el pulso pedio y el pulso tibial posterior. Son algunos de los pulsos en los que podemos nosotros realizar la palpación de la frecuencia cardíaca. En el caso del fonendoscopio, porque bueno, recordar que tenemos dos formas de medir las pulsaciones. Una es palpatoriamente, o sea, con la palpación del pulso, medir en un minuto cuántos latidos sentimos, y la otra es usando la campana del fonendoscopio y contando en un minuto cuántos latidos escuchamos. Entonces, de cualquiera de las dos formas nosotros podemos hacer la medición de la frecuencia cardíaca. En el caso de que utilicemos la campana del fonendoscopio, vamos a utilizar los 4 focos de auscultación cardiovascular. Tenemos el foco aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal a la derecha del esternón. Tenemos el foco pulmonar, segundo espacio intercostal a la izquierda del esternón. Tenemos el foco tricuspidio en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. Y por último tenemos el foco mitral en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Estos son los focos donde mejor vamos a auscultar los latidos cardíacos. De los 4 focos, el que mayor intensidad tiene es el foco mitral, pero pueden utilizar cualquiera de los 4 focos para realizar la auscultación. La frecuencia cardíaca normal también va a variar según la edad del paciente. En un adulto, la frecuencia cardíaca normal va desde 60 latidos por minuto hasta 100 latidos por minuto. En caso de que el paciente tenga más de 100 latidos por minuto, hablamos de una taquicardia. En caso de que la frecuencia cardíaca disminuya a menos de 60 latidos por minuto, entonces hablamos de una bradicardia. Cuando hay ausencia de pulso, hablamos de una asistolia, y en caso de que el ritmo sea de
desigual, entonces hablamos de una arritmia. En el caso de la tensión arterial, hablamos de la presión que es ejercida por la sangre cuando viaja a través de los vasos sanguíneos. La tensión arterial vamos a dividirla en dos números. La tensión arterial sistólica, que sería el número mayor, y la tensión arterial diastólica, que sería el número menor. Antes de tomar la tensión arterial, el paciente debe haber reposado por lo menos 5 minutos. Debe estar sentado cómodamente o acostado en una camilla y el brazo donde vamos a hacer la medición de la tensión arterial debe quedar colocado alrededor de la misma altura del corazón. El brazalete debe ubicarse unos 2 centímetros por encima de la flexura del codo y el brazo debe estar apoyado. Se recomienda que el paciente no cruce las piernas, no hable y no se mueva durante el examen. Es importante que el brazo donde vamos a tomar la tensión arterial esté descubierto de ropa. El paciente no esté utilizando ninguna ropa que pueda estar comprimiendo el brazo. Los valores normales de la tensión arterial se consideran hasta 140,90, o sea, hasta 139,89. A partir de 140,90 ya estamos hablando de una tensión arterial alta. Para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, este diagnóstico lo hace un doctor. Nosotros como tecnólogos en naturopatía podemos sospechar la presencia de un problema de hipertensión arterial en el caso de un paciente en el que 3 ocasiones diferentes hagamos la medición de la tensión arterial y encontremos cifras superiores a 140,90, o en el caso de que en una medición el paciente tenga 160,100 o más. Para definir que la tensión arterial está baja o hay una hipotensión, nos fijamos por las cifras tensionales de 90,60 o menos, pero en este caso habría que evaluar los síntomas. En el caso de la hipertensión arterial no evaluamos los síntomas del paciente, porque muchas veces puede ser asintomática. Pero para plantear hipotensión arterial, aquí sí vamos a hacer una evaluación de los síntomas del paciente. Si el paciente tiene cifras tensionales bajas, pero hay ausencia de síntomas o malestar, pues entonces no es una hipotensión. Para que sea hipotensión, deben existir las dos condiciones. Síntomas de hipotensión, como son mareos, náuseas, dolor de cabeza, zumbido en los oídos, mareos, sudoraciones frías, acompañando a la tensión arterial de 90,60 o menos. Ahora bien, vamos a lo que nos compete en la clase de hoy, que es el examen físico. El examen físico son un conjunto de maniobras que vamos a aplicar para obtener los signos de una condición patológica preexistente en un paciente. Vamos a partir de la diferencia entre el concepto de síntoma y signo. Definimos como síntoma aquello que el paciente nos va a referir, mientras que los signos son los datos que nosotros vamos a obtener a través del examen físico. Para la valoración física de un paciente, vamos a utilizar 4 técnicas: la inspección, la palpación, auscultación y percusión. Se recomienda que el orden del examen físico sea realizado siempre de forma cefalocaudal. Vamos a tener en cuenta para esto las diferentes regiones o los sistemas que vamos a examinar. En el caso de la inspección la vamos a realizar únicamente con los ojos. Para la palpación utilizamos las manos. Para la auscultación el uso de un estetoscopio o un fonendoscopio, y para la percusión utilizamos de igual manera nuestras manos. En la inspección nosotros la vamos a realizar desde el momento en que el paciente llega al consultorio. Cuando el paciente ingresa, desde ese momento nosotros comenzamos a realizar la inspección. En el caso de la palpación, tenemos 2 tipos de maniobra: la palpación superficial, en la que vamos a deprimir alrededor de 1 centímetro, y la palpación profunda, en la que es más de 1 centímetro, y puede llegar incluso hasta los 3 o 4 centímetros de profundidad. También podemos realizar la palpación monomanual, cuando se realiza con una sola mano, y la palpación bimanual, cuando utilizamos las 2 manos para hacer esta maniobra. En el caso de la percusión, es un procedimiento que va a consistir en aplicar una serie de golpes sobre la superficie de otro dedo, utilizando bien el apoyo. Vamos a ver en esta imagen de acá. De todas formas, pueden consultar los videos adicionales que se les subieron para que revisen el examen físico. Toda esta parte práctica está grabada, separada por sistemas, entonces ustedes van a poder verificar cómo es la práctica
de toda la teoría que vamos a ver en esta clase de hoy. En el caso de la percusión, aquí vamos nosotros a identificar tres tipos de sonido. Matidez, cuando la superficie que estamos percutiendo es sólida. Timpanismo, cuando la superficie que estamos percutiendo tiene contenido de aire. Y submatidez, cuando el sonido es intermedio. En el caso de la ocultación, vamos a utilizar el fonendoscopio y en algunas ocasiones muy excepcionales podemos hacer la ocultación directa con nuestros propios oídos. Pero los datos clínicos van a ser mejor percibidos a través de un fonendoscopio. Vamos a describir en este momento el examen físico por sistemas. En el caso del sistema respiratorio, se recomienda que se realice con la persona sentada. El área que vamos a examinar, o sea, el tórax, debe estar descubierto de ropa. Es importante que sigamos una secuencia lógica en el examen físico para que no se nos olvide ninguna de las maniobras. A la inspección, nosotros vamos a revisar el estado de la piel, el tejido celular subcutáneo y las estructuras musculoesqueléticas. Aquí, ¿qué vamos a ver? En piel vamos a buscar algún tipo de lesión, cicatriz, oscurecimiento de la piel, enrojecimiento u otro. En el caso de las estructuras del sistema celular subcutáneo, vamos a observar si existe algún aumento de volumen o alguna tumoración. Y vamos de igual manera a revisar la presencia de asimetrías, si hay alguna asimetría a nivel músculo-esquelético. Vamos a observar de igual manera el ritmo de la respiración, vamos a ver el movimiento que realizan las costillas y los músculos en el momento de la inspiración y de la expiración. Vamos a contar de igual manera en la inspección, vamos a realizar la medición de la frecuencia respiratoria, observando muy bien que la frecuencia respiratoria sea rítmica y que siga patrones normales de ventilación. Cuando observamos la respiración, vamos a revisar que la respiración sea tranquila y sin esfuerzo. Y cualquier tipo de anomalía que observemos, pues debe ser escrita en la historia clínica para que quede constancia de la misma. En el caso de la expansibilidad torácica, vamos a ver si ambos hemitórax o ambos campos pulmonares se expanden de la misma manera. De todas formas, durante la palpación nosotros vamos a verificar la expansibilidad torácica. Hasta aquí solo estamos observando, solo utilizamos los ojitos. En la palpación vamos a revisar la presencia de dolor, vamos a palpar toda el área del sistema respiratorio, todo el campo pulmonar, derecho e izquierdo. El orden específico del examen físico es un campo pulmonar primero de arriba hacia abajo y el otro campo pulmonar de arriba hacia abajo. Y después de forma comparativa en el caso de la exploración de las vibraciones vocales y en el caso de la exploración de la percusión, que vamos a ver más adelante. De igual manera, estas técnicas están grabadas y se encuentran en los videos adicionales que les hemos suministrado. En la palpación vamos a buscar presencia de dolor, vamos a confirmar la expansibilidad torácica y vamos a evaluar las vibraciones vocales o frémitos. Estas técnicas están grabadas, por lo tanto les va a ser de muy fácil comprensión a ustedes una vez que revisen los videos. Antes de realizar la palpación, nosotros debemos preguntarle al paciente si siente dolor en algún sitio y vamos entonces a examinar con mucho cuidado el área que el paciente refiere como dolorosa. Se utiliza la punta de los dedos para palpar, ubicando los dedos unidos, no separamos los dedos. Para las vibraciones vocales, nosotros vamos a utilizar el número 33 cada vez que se ponga la mano sobre la espalda del paciente. Y a nivel de la palma de la mano vamos a sentir estas vibraciones. En el caso de la expansibilidad torácica, vamos a colocar ambas manos sobre la región donde terminan los pulmones, ubicando los pulgares uno frente al otro y apuntando hacia la columna vertebral. Cuando le pedimos al paciente que inspire profundamente, los dedos pulgares se van a separar y de esa forma podemos confirmar que ambos campos pulmonares se expanden de forma simétrica. En la percusión, aunque es un examen que con el tiempo ha ido perdiendo valor a la hora de ofrecernos datos clínicos, es importante también que sepamos hacerlo para
en el que necesitemos realizarla. La percusión vamos a utilizar un dedo flexímetro, que es el que se utiliza abajo, y un dedo percutor, que es el que va a golpear al otro dedo. Los sonidos de la percusión ya los habíamos explicado anteriormente. En el caso de la auscultación, nosotros vamos a revisar el área donde vamos a auscultar, debe estar libre de ropa, ¿sí? La campana del fonendoscopio hace contacto directo con la piel del paciente. Durante la auscultación vamos a escuchar de forma normal el murmullo vesicular. El murmullo vesicular es el sonido normal que produce el aire cuando pasa por las diferentes estructuras del sistema respiratorio. Ahora, cuando aparecen estertores, bien sean secos o húmedos, que se conocen como agregados pulmonares. ¿Por qué agregados? Pues porque no son naturales. Son ruidos que siempre que aparecen van a describir una patología. Los estertores pueden ser secos en el caso de patologías de obstrucción bronquial, y aquí vamos a encontrar los sibilantes y los roncos, que están asociados a patologías como la bronquitis, el asma bronquial, la aspiración de cuerpos extraños. En el caso de los sibilantes suena como un silbido dentro del pulmón, y en el caso del ronco suena como un ronquido dentro del pulmón. Y tenemos los estertores húmedos. En los estertores húmedos tenemos los crepitantes. Los crepitantes suenan como usted agarra un mechoncito de su cabello, lo coloca entre sus dedos índice y pulgar y lo va a frotar suavemente cerca de su oído. Y así vamos a obtener un sonido parecido al de un crepitante. Los estertores húmedos aparecen cuando hay procesos inflamatorios dentro del pulmón, como por ejemplo en el caso de las neumonías. Un ejemplo de la escritura del examen físico del aparato respiratorio sería inspección, amplitud torácica normal, frecuencia respiratoria, puede ser 16, 17 en un minuto. A la palpación, expansibilidad torácica normal, vibraciones vocales conservadas. Percusión, sonoridad pulmonar normal, no presencia de matidez ni timpanismo patológicos, porque va a haber estos sonidos, va a haber sonidos mates cuando percutamos sobre la costilla y puede haber cierto timpanismo cuando percutimos entre los espacios intercostales, ya que el pulmón es un órgano que está lleno de aire, ¿verdad? Entonces va a producir este sonido timpánico. En cuanto a la auscultación, lo normal sería murmullo vesicular MV, normal, no presencia de estertores. Y esto es un informe de aparatos respiratorios, un ejemplo de un informe normal del aparato respiratorio. Si hubiera alguna anomalía, pues de igual manera se va a referenciar en el informe. No es necesario que cuando ustedes hagan el informe del sistema respiratorio lo dividan por maniobra. Más adelante vamos a continuar con el llenado de la historia clínica y van a ver ustedes cómo se escribiría estas 4 maniobras en la historia clínica de forma unificada. En el caso del examen físico del aparato cardiovascular, vamos a definir la presencia de los diferentes pulsos y vamos a contar la frecuencia cardíaca o las pulsaciones en un minuto. En el caso de los pulsos debemos palpar que estén presentes todos los pulsos en el cuerpo, porque la presencia del pulso habla acerca de la irrigación sanguínea de ese segmento. En la auscultación vamos a auscultar los focos cardiovasculares que ya revisamos anteriormente cuando recordábamos en el taller de signos vitales. Tenemos los 4 focos de auscultación cardiovascular: aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Cuando auscultamos los focos de auscultación, vamos a definir que los ruidos cardíacos sean normales, que tengan buena intensidad y buen tono. Vamos a revisar el timbre del sonido, la frecuencia y el ritmo. Si apareciera algún ritmo diferente, pues entonces estaríamos en presencia de una arritmia y este paciente necesitaría ser interconsultado por un doctor. También podríamos encontrar la presencia de soplos. El soplo se escucha como un pequeño paso de aire junto con los sonidos cardiovasculares. Yo les recomiendo que para que ustedes vayan educando sus oídos acerca de lo que es normal, usted, por ejemplo, para auscultar respiratorio,
y saber lo que es el murmullo vesicular normal, pues usted agarre su campana del fonendoscopio, se coloca las olivas en los oídos y con la campana va a auscultar sus propios pulmones. Y de esta forma vamos educando a nuestros oídos acerca de cuál es el ruido normal del murmullo vesicular. Y de igual manera, en el caso del corazón, vamos a localizar los 4 focos de auscultación y vamos a auscultarnos nosotros mismos. Y de esta forma, en el caso de que nosotros estemos sanos, de esta forma nosotros vamos a ir educando nuestros oídos para poder identificar cuándo un ruido es normal y cuándo un ruido, pues esto es algo que yo no escuché. Entonces estamos hablando de un ruido que no es normal, o en frecuencia, o en intensidad, o en el tono. O a lo mejor van a aparecer soplos y de esta forma entonces nosotros vamos a poder identificarlo. También podemos identificar mediante la auscultación el roce pericárdico, que se produce cuando hay un derrame pericárdico, cuando rozan ambas capas del pericardio. Yo les recomiendo que no dejen de auscultar a pacientes sanos, pacientes que aparentemente estén sanos, para que usted escuche cuáles son los ruidos normales. Y en el momento en el que usted esté frente a un paciente con alguna patología cardiovascular, le va a ser muy fácil identificarlo si su oído ya está educado en lo que es un sonido normal. Aquí tenemos los 4 focos de auscultación, vamos a repetirlos. El foco aórtico en el segundo espacio intercostal a la derecha del esternón, el foco pulmonar, segundo espacio intercostal a la izquierda del esternón, cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón, el foco tricuspidio, y en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, tendríamos el foco mitral. En el curso de signos vitales yo les daba a ustedes un recurso mnemotécnico que es el apriétame. A de aórtico, prie de pulmonar, ta de tricuspidio y me de mitral. Entonces sería apriétame. Y de esta forma, con esta palabra, ustedes podrían recordar el nombre de los focos según su ubicación. En la auscultación de los ruidos cardíacos normales vamos a escuchar un primer ruido y un segundo ruido. Hay algunas literaturas que lo describen con el sonido lub-dub. Y de esta forma vamos a escuchar los ruidos cardíacos normales. Cuando se localiza un soplo, cuando se ausculta un soplo, habría que auscultar los 4 focos de auscultación cardiovascular y en el foco en el que se escuche más fuerte el soplo, pues ese es el sitio donde se está generando el soplo o donde está el origen de este soplo. Un ejemplo de informe del sistema cardiovascular sería: a la inspección no hay presencia de cianosis ni deformidades en el área cardíaca. En el caso de cardiovascular vamos a tener mucho cuidado con la presencia de cianosis, ya que la cianosis, que es la coloración azulada de la piel y las mucosas, la cianosis traduce dificultad en la oxigenación de los tejidos. Cuando aparece cianosis puede deberse a un problema del sistema cardiovascular o un trastorno del sistema respiratorio, pero hay que tener cuidado cuando aparece cianosis. Uno de los sitios donde primero va a aparecer la cianosis es alrededor de la boca y en los dedos de las manos y en los dedos de los pies, que son las áreas más distales. Continuamos, ruidos cardíacos audibles y rítmicos, no presencia de soplos. Frecuencia cardíaca, 70 en un minuto. Y esto sería un ejemplo de un informe del sistema cardiovascular normal, de un paciente normal. Si apareciera alguna anomalía, pues lo incorporamos en el informe. En cuanto al sistema digestivo, vamos a recordar que el sistema digestivo está compuesto por algunas estructuras. Tenemos el segmento bucofaríngeo, le sigue el estómago y en la zona del epigastrio tenemos las glándulas anexas como son el hígado y el páncreas, el hígado con la vesícula biliar, y tenemos todas las estructuras del intestino delgado, intestino grueso, y la región del ano. Quiere decir que el sistema digestivo comienza en la boca y termina en la región anal. A la inspección vamos a ver la forma del abdomen. El abdomen puede ser plano, puede ser globuloso o puede ser excavado si se encuentra hundido. Se debe observar la simetría del abdomen, si hay algún cambio de coloración a nivel de piel
o si hay alguna lesión a nivel de piel como cicatrices que el paciente se haya realizado. Vamos a ver también si existe algún tipo de circulación colateral o arañas vasculares, que son como son unas microvarices que se van a producir a nivel del abdomen, y esto traduce una hipertensión a nivel de la arteria porta. Vamos a ver también que el abdomen siga los movimientos respiratorios y los golpes de tos. Y también a la inspección vamos a poder ver si hay alguna presencia de alguna región herniaria o si aparecen latidos arteriales visibles. A la palpación, lo primero que vamos a hacer es preguntarle al paciente si siente dolor en alguna región del abdomen. Si el paciente siente dolor en alguna región del abdomen, pues nosotros vamos a comenzar a hacer la palpación por el sitio más alejado del punto del dolor y vamos a terminar la palpación en el sitio del dolor. Vamos a comenzar haciendo la palpación superficial y luego vamos a hacer la palpación profunda. Esta palpación se puede realizar de forma monomanual o bimanual según el terapeuta lo estime más cómodo para él. También vamos a revisar la temperatura del abdomen y si hay algún tipo de sensibilidad. En el video que les he grabado acerca del examen físico del abdomen, les he complementado la palpación con 3 maniobras: la maniobra de Plumber, la maniobra de McBurney y la maniobra de Murphy. Estas 3 maniobras nos van a servir para nosotros poder diagnosticar las principales afecciones quirúrgicas que se pueden presentar en un paciente, y de esta forma poderlos remitir al centro de salud más cercano. En la palpación nosotros podemos encontrar tumoraciones, Recuerden que el término tumor en medicina es aumento de volumen, no es cáncer. Si yo digo presencia de tumor a nivel de flanco derecho, yo no estoy diciendo que el paciente tiene un cáncer en el flanco derecho. Estoy diciendo que el paciente tiene una masa, un aumento de volumen a este nivel. Es importante que en el caso de que aparezca dolor a la palpación, definamos si es palpación superficial o profunda y en qué cuadrante del abdomen se encuentra el dolor o si se encuentra alguna tumoración o alguna anomalía. Recordar cuando ustedes estudiaron anatomía, las divisiones del abdomen en los 9 cuadrantes. En la región central vamos a tener en la parte superior epigastrio, en la región intermedia el mesogastrio y por último el hipogastrio. En la parte superior, hacia el lado derecho, tenemos el hipocondrio derecho y al lado izquierdo el hipocondrio izquierdo. Le sigue el flanco derecho, flanco izquierdo y por último tenemos fosiliaca derecha y fosiliaca izquierda. Es importante que el estudiante recuerde cuál es la distribución de los 9 cuadrantes. Vamos a suponer que el paciente tiene un dolor, por ejemplo, a nivel del hipocondrio derecho. Si el paciente tuviera un dolor en el hipocondrio derecho, yo voy a comenzar la palpación en fosiliaca izquierda y podría hacer mi palpación de esta forma: fosiliaca izquierda, flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, fosiliaca derecha, flanco derecho y por último el hipocondrio derecho. No importa el orden en el que usted realice el examen físico, siempre y cuando tenga el cuidado de que si el paciente refiere dolor en un sitio, comencemos por el sitio más alejado y no dejemos de cubrir todos los cuadrantes durante la palpación. Si el paciente no refiere dolor, pues no importa el orden en el que usted realice la palpación, siempre y cuando no obvie ninguno de los cuadrantes. En la percusión, aquí debemos delimitar cuáles son las zonas de matidez, cuáles son las zonas de timpanismo y cuáles son las zonas de submatidez. Por ejemplo, podemos encontrar matidez cuando percutimos el área del hígado, porque es un órgano macizo. Pero cuando percutimos, por ejemplo, en epigastrio, donde se encuentra el estómago, podemos escuchar sonidos timpánicos, porque es un área que está, su interior está tiene contenido de aire. Y en el caso de los intestinos, pues podemos percutir sonido submate. Es una mezcla entre matidez y timpanismo, es un sonido intermedio. Entonces, según sea el sitio en el que nosotros estamos percutiendo, así va a ser el tipo de sonido que vamos a escuchar. En la auscultación realmente vamos a realizarla para escuchar los ruidos giroaéreos o los borborismos. Pueden estar normales, aumentados o pueden estar ausentes. También podemos auscultar para sentir la presencia de soplos
que pueden indicar alguna obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos. Y en algunas ocasiones la presencia del aneurisma de la aorta en su porción abdominal. Se va a sentir un latido fuerte a nivel del abdomen. Si se sintiera este latido, porque normalmente no se debe ocultar ningún latido en la región abdominal, pues en el caso de que usted oculte un latido en la región abdominal intenso, el paciente debe ser remitido a un centro de salud para una valoración médica. Un ejemplo de la información del sistema digestivo sería boca simétrica, no presencia de lesiones, abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, no presencia de visceromegalia, ruidos hidroaéreos normales. Los ruidos hidroaéreos se consideran normales cuando hay más de 3 ruidos hidroaéreos en un minuto y menos de 45. Hay algunas literaturas que varían en este número, se consideran normales hasta 40. Cuando pasa de 40 ruidos hidroaéreos en un minuto, pues ya habría que observar al paciente. Y si estos ruidos comenzaran a aumentar, pues podría ser un signo de algún tipo de obstrucción intestinal que esté presente. En el caso de la región anal, para los tecnólogos en naturopatía, no se explora, por eso aquí aparece NE, no explorado. Entonces, básicamente para ustedes el examen estaría delimitado a la boca y al abdomen. En el caso del sistema osteomioarticular, solamente vamos a realizar la inspección, la palpación, y en algunos casos en los que sea indispensable, vamos a realizar la medición del sistema osteomioarticular. Pero solamente con realizar la inspección y la palpación es suficiente para poder evaluar la condición del paciente. A la inspección vamos a comparar la simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo, buscando la existencia de alguna deformidad ósea, alguna tumoración o alguna presencia de signos inflamatorios. En el caso de la inspección podríamos ver enrojecimiento, aumento de volumen y disminución en la movilidad del área que estamos examinando. Independientemente de que el paciente venga con una dolencia en un lado del cuerpo, siempre hay que hacer este examen comparativo, comparando el lado derecho con el lado izquierdo, para nosotros poder evaluar cuál es la condición natural de este paciente. A la palpación vamos a revisar la existencia o no de dolor cuando vamos a palpar. Vamos a palpar también si existe alguna deformidad, vamos a comprobarla. Vamos a sentir también la temperatura del miembro y de esta forma podemos evaluar si realmente hay signos inflamatorios o no. También es importante que palpemos el movimiento. Se palpa el movimiento para poder sentir si hay presencia de crepitación. Pero antes de palpar el movimiento, cuando nosotros hacemos la inspección, debemos pedirle al paciente que haga el movimiento de la articulación que estamos examinando para poder evaluar cuál es su amplitud de movimiento normal. Recuerden que la amplitud del movimiento va a variar según la edad del paciente y según su condición física. Entonces hay que observar cuál es el movimiento, la amplitud del movimiento que puede realizar el paciente para que cuando nosotros vayamos a hacer la palpación del movimiento buscando algún tipo de movilidad normal o alguna crepitación, no sobreforcemos esa articulación y la saquemos de su amplitud de movimiento natural. En el caso del examen físico de los músculos, hacemos también inspección y palpación. Siempre que vayamos a explorar un área debe estar descubierta de ropa cuidando el pudor del paciente. En el caso de los músculos vamos a revisar el volumen muscular si no hay ningún tipo de atrofia y si no hay movimientos activos e involuntarios de los músculos. Y a la palpación vamos a descartar que exista algún tipo de dolor o alguna tumoración presente. Y además vamos a evaluar la fuerza muscular. Como habíamos dicho, en el caso de las articulaciones, siempre vamos a hacer la exploración de forma comparativa. El video de todas estas prácticas de los sistemas que hemos estudiado el día de hoy se encuentran subidos de forma adicional a su plataforma para que los puedan revisar. Están divididos por sistemas para que se le haga más fácil a ustedes la búsqueda de estas prácticas. Entonces les invito a que revisen todos los videos de examen físico que se han subido a la plataforma y que practiquen en casa con algún familiar, ya que estos contenidos van a ser objetivo de evaluación
en los trabajos autónomos posteriores. Yo les agradezco por haberme acompañado en estos minutos y espero que haya sido de su agrado.